Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros dentro del Observatorio Fiscal de la Comunidad Valenciana, en la que está como vocal Ignacio Barona, secretario del patronato de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Destacar de Sonia, que es inspectora de tributos desde septiembre de 2002 y que además desde febrero de 2019 dirige la Agencia Tributaria Valenciana con gran acierto, con gran profesionalidad y que, como digo, siempre que hablamos con ella desde la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros está dispuesta a colaborar, lo cual se agradece muchísimo, no solo desde el punto de vista institucional, sino también desde el punto de vista personal. Sin más, doy paso a Sonia para que comience el webinar de hoy y después daremos paso a los ponentes. Muchísimas gracias, buenos días a todos y gracias por conectaros a este webinar. Buenos días, Isabel. Lo primero es un deseo de corazón, de que todos vosotros, vuestras familias, compañeros, amigos, estéis bien. Parece que estamos a punto de vencer este virus, pero hay que llegar hasta el final, ¿verdad, Michelle? Tenemos que ser finishers en esta carrera, por lo tanto, os pido y os aconsejo que mantengamos la prudencia porque obviamente está ahí, pero hay que llegar hasta el final. No puedo dar inicio a estas jornadas sin antes agradecer a la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros esta invitación de apertura institucional y brindarles la oportunidad, Isabel, si así lo consideráis oportuno, de poder celebrar otra sesión también de novedades fiscales, pero de ámbito autonómico, bien para este ejercicio 21 o para futuros ejercicios. Como bien has dicho, la Agencia Tributaria Valenciana está siempre dispuesta a colaborar, como no puede ser de otra forma, con vosotros, igual que has comentado con el Observatorio Fiscal. Lo segundo, permitidme daros otro consejo, y es que escuchéis y disfrutéis de los ponentes de hoy, tanto de Miguel Guillén Vilella, al que conozco y le saludo cariñosamente, Michelle, y también, por supuesto, de Rufino de la Rosa. Van a tratar temas de mucha envergadura y muy importantes y, por lo tanto, escuchadles y aprovechad muy bien todo aquello que os vayan a comentar. El proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude, como todos sabéis, entró hace un par de días en el Senado. Esperamos que en un mes o dos, como mucho, y yo espero que sea antes de las vacaciones de verano, el proyecto vea la luz y tiene cambios muy importantes, no solo que afecten a tributos estatales, sino también que afectan a los tributos cedidos que gestionamos nosotros. Es decir, van a haber cambios muy importantes en el ámbito de la determinación de la base imponible a efectos de los impuestos de sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales e incluso del impuesto de patrimonio. Por lo tanto, os invito a que escuchéis muy bien todo lo que os tengan que exponer de este proyecto de ley de medidas, como también del proyecto de presupuestos generales del Estado. Y en cuanto al IVA, bueno, pues ¿qué os voy a contar? Que es el impuesto más casuístico y más especial que existe. Por lo tanto, siempre viene bien que un profesional en la materia, o en este caso dos profesionales en la materia, os puedan dar la luz de aquellos aspectos que consideran, pues eso, más controvertidos. Lo tercero y último, permitidme parafrasear a un artículo que a mí me encanta enunciar, porque creo firmemente en él, a ver si sabéis cuál es. Parafraseo. La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, la Administración y los profesionales del ámbito tributario, todos contribuirán al sostenimiento del entendimiento fiscal, de acuerdo con su capacidad de actuación, mediante un sistema de análisis tributario justo, inspirado en los principios de información y transparencia, que en ningún caso tendrá carácter confiscatorio de su conocimiento. ¿Sabéis a qué artículo he parafraseado? Me imagino que sí, al artículo 31 de nuestra norma madre de la Constitución española. Bueno, pues sin más, reiterar mi agradecimiento, dar por iniciada la jornada de novedades fiscales y un último consejo, carpe diem, disfrutadlo. Gracias, Isabel, por la invitación. Muchísimas gracias. Tomamos el guante, haremos esa actividad sobre financiación autonómica que estabas comentando y fiscalidad. Y sin más, voy a dar paso al primero de los ponentes de hoy, Miguel Guillén Vilella, socio director del Departamento Financiero y Tributario de EY Abogados, Comunidad Valenciana y Murcia. Destacar que es abogado en ejercicio desde 1996, con más de 25 años de experiencia en prestar asesoramiento a grupos nacionales y multinacionales en planificación fiscal, en procesos de internacionalización, en fusiones y adquisiciones transfronterizas, en due diligence y también en estructuración de transacciones e integraciones posteriores. Destacar la amplísima experiencia en coordinación de equipos de asesoramiento tributario,
en múltiples jurisdicciones y también destacar su expertise en procesos de expatriación e impatriación de directivos y otros miembros del personal, así como en la definición de esquemas de retribución, bonus, stock options, planes de pensiones y también resolviendo cuestiones complejas de controversia fiscal y de precios de transferencia, que hemos tenido jornadas en la Fundación previas con el equipo de EY de estos temas. Por último, destacar su compromiso docente con la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros en el Máster de Asesoría Jurídica de Empresas, en la que interviene, y además en el Título Superior de Asesoramiento Financiero, que también es miembro del claustro de profesores. Miguel, el micro es tuyo y como si fuera tu casa la Fundación. Muchas gracias, Isabel, muchas gracias, Sonia. La verdad es que es un placer porque efectivamente la Fundación, ya sabes que Isabel desde hace muchos años es mi casa y que soy un gran defensor de la Fundación, ¿no? Desde que empecé, vamos, mi carrera profesional. Y luego a Sonia, pues la verdad es que ella lo sabe, aparte de ser una buena amiga, yo siempre lo he publicado incluso en foros, quiero decir, yo creo que tenemos un lujo con Sonia como directora general de la Agencia Tributaria Valenciana, que la labor que está haciendo es fantástica y creo que las cosas, la verdad es que se notan cuando se hacen bien y no soy yo el que lo dice solo, sino todos los profesionales que nos dedicamos al asesoramiento fiscal. O sea, que enhorabuena por la parte que yo puedo reconocer, al menos, Sonia, y gracias porque sé que la agenda que tienes y la diferencia que has tenido en abrir estas jornadas. Y por último, por supuesto, no sé si la Fundación te da bien, pero yo tomo el guante y encantados. Lo que pasa es que el tiempo da para lo que da, pero nos encantaría también poder organizar junto con la Fundación y con vosotros, por supuesto, con la agencia, una jornada de novedades centradas en el ámbito autonómico que da para bastante también. Bueno, pues sin más y hechas estos agradecimientos, vamos a pasar a la parte primera de nuestra presentación que se va a llevar a cabo con mi compañero Rufino de la Rosa, que posteriormente presenta a Isabel. Y la primera parte, que es la que yo voy a desarrollar, está centrada básicamente en dos cuestiones, que son las modificaciones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que yo básicamente diría que es una gran modificación, pero que tiene algunas aristas o ángulos que modifican varios artículos, pero es la gran modificación de este año. No hay más, porque es un año extraño. O sea, este año es un año en el que estamos como bien ha indicado Sonia, y ahí se nota su gran conocimiento de la materia, ha indicado ya, ha puesto sobre aviso de la ley del proyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude, ¿no? Que es yo creo, el gran proyecto normativo, más que la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que, como decíamos, tiene una gran modificación que ahora veremos y de mucho impacto. Pero sí que es cierto que la ley el proyecto de ley, que ha pasado ya su trámite para ir al Senado después de las enmiendas en sede parlamentaria del Congreso de los Diputados, y que prácticamente está ya en el horno para salir, porque fue el pasado 25 de mayo cuando fue enviado ya al Senado con todas las enmiendas en sede parlamentaria aprobadas. Pues bueno, es un proyecto de muchísimo calado, como decía Sonia, en que vamos a tratar de desgranar no en su totalidad, porque sería imposible, pero sí en los aspectos más relevantes, ¿no? Luego hay una medida que, como veis en el índice, que trataremos un poco de soslayo, que tiene muchísima importancia, pero que es una medida técnicamente complejísima que yo creo que daría solamente para una jornada, un día, y que dada su complejidad no vamos a abordar, ni mucho menos, simplemente vamos a mencionarla para que yo creo que los participantes en el webinar pues tengan en el radar esta medida, que es de muchísimo calado también, pero muy técnica, compleja, muy compleja técnicamente, como decía. Y luego me referiré a una novedad jurisprudencial que yo creo que ha sido muy relevante, que va a tener, yo creo, consecuencias en los próximos meses y me atrevería a decir años, de también muy relevante calado, y que creo que por ese motivo era necesario traer a colación y simplemente pues mencionarla, ¿no? En cuanto a la gran novedad que hablábamos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pues como ya supongo que casi todos los participantes en el webinar conocerán,
la gran novedad ha sido la modificación de lo que fue la gran, yo creo, novedad igualmente o beneficio o digamos la gran medida que introdujo la ley 27/2014, que está vigente, como sabéis, desde 1 de enero de 2015 y que era el régimen de exención como régimen principalmente el mayoritario de la norma frente al régimen de imputación o deducción, ¿no? Como sabrán los oyentes, ese régimen que, como digo, fue, digamos, la gran novedad y el gran impulso que se introdujo con la nueva ley, entre otros, pero fue muy destacado, pues con ciertos requisitos, básicamente por recordarlos muy brevemente, de tenencia de un año o que se podía completar o antes estaba en el grupo de la participación o posterior o a posteriori manteniéndola, de un año de tenencia y de un 5% al menos en sociedades tanto extranjeras como nacionales, pues permitía, bueno, luego unos requisitos de sujeción de la entidad que repartía el dividendo o que generaba la ganancia o la plusvalía o la ganancia de capital por su venta, que estuviera sometido a un impuesto de naturaleza análoga similar al impuesto sobre sociedades, lo cual se presumía en caso de sociedades no domiciliadas o no residentes en España, que así ocurre cuando están radicadas o domiciliadas en un país con el que se mantiene convenio de doble imposición y ese convenio de doble imposición tiene una cláusula de la que llamamos de intercambio de información. Bueno, con esos requisitos muy a grosso modo, porque el artículo 21 de la LIS es mucho más complejo, pues conseguía la exención en el 100%, o bien de los dividendos que repartía esa filial a la sociedad receptora española, o bien la exención del 100% de la ganancia de capital o de la plusvalía obtenida en la venta de las participaciones. La gran novedad es que se ha limitado, quizá un poco al contrario de la tendencia de los últimos años, por eso precisamente la ley introdujo en el 2015 la exención, porque era algo que ya venía dándose a nivel internacional y que generaba pues una especie de competencia de dónde radicar inversiones en las jurisdicciones y la hacía más atractivo, lo que se llama en inglés la Participation Exception. Y bueno, la gran novedad ha sido limitarla en base a lo que la OCDE permitía en sus... hay que recordar que en estos temas cada vez de imposición sobre sociedades, obviamente las grandes directrices las ven bien marcadas por el G20 a través del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, por todo el proyecto BEPS, que también daría para un día. Y por lo tanto, bueno, sí que es cierto que esas papeles o esas directrices de la OCDE permitían en una cierta limitación de igual que las directivas, la directiva matriz filial, que está basada también en parte en directrices de OCDE, pero la directiva matriz filial permitía en la que está basada la mayor parte de los regímenes de exención, permitía una limitación de esa exención, y es la que ha tomado el Estado español. La ha limitado al 95% de los dividendos, entendiendo que el 5%, esto es curioso, que el 5% de esos dividendos o esa ganancia de capital que no va a ser parte de la exención y por lo tanto va a tributar, lo será como consecuencia de los gastos asociados a la participación, ¿no? Se entiende que quedan cifrados en ese 5% a forfait. Por lo tanto, lo que ocurrirá es que cumpliendo todos los requisitos para gozar de la exención, esa exención no será del 100%, sino que pasará a ser del 95%. Lo cual implica, como todos estoy seguro que conocéis o entenderéis, implica una tributación efectiva del 1,25, puesto que el tipo en general de la base, para aplicable a la base del impuesto sobre sociedades es el 25%. Por lo tanto, genera una imposición efectiva de 1,25.
¿Qué destacar de las modificaciones que se han tenido que hacer en todo el cuerpo legislativo para umbilicar o incluir dentro de la norma esta limitación a la exención? Bueno, pues que también incluye la remuneración de préstamos participativos, que cabe recordar que los préstamos participativos ya habían tenido una modificación también con la ley, una de las grandes novedades, con la ley 27/2014, vigente a partir de 1 de enero de 2015, en el que se había considerado como híbridos y, por lo tanto, se entendía que con entidades vinculadas, o se entiende que con entidades vinculadas, el gasto financiero no es deducible y, por lo tanto, la remuneración de préstamos participativos que hay en sociedades españolas pues también se entiende, obviamente, de acorde a este tratamiento, pues se entiende que son retribuciones de fondos propios, por lo tanto se asimilan a dividendos, ¿no? Por lo tanto, también se modifica su tratamiento haciéndoles partícipes de esta limitación en la exención. Hay una modificación en consonancia al artículo 32, que es el que establece ya de modo de tratamiento subsidiario, digamos, porque el mayoritario, obviamente, y normalmente es lo más aconsejable practicar la exención, pero existe aún o la posibilidad de utilizar el método de imputación y la deducción por doble imposición, y por lo que tenía regulada en el artículo 32 y se modifica en consonancia. Y luego hay una modificación que pasa un poco desapercibida, pero que para los grandes inversores pues es muy relevante, ¿no? Y era que uno de los requisitos, o sea, estableció los requisitos del 5% un año y tributación análoga al impuesto sobre sociedades. Había una cuarta posibilidad en el caso de que no se alcanzaran el requisito de tenencia del 5%, pero sí que la inversión en la sociedad que repartía los dividendos o generaba ganancia patrimonial fuera superior a los 20 millones de euros. Esa posibilidad ahora se elimina, por lo tanto ya no va a haber ese umbral de los 20 millones para computar la posibilidad de optar a aplicar el régimen de exención. Y lo que se da, obviamente, porque lo contrario sería un poco crítico para los inversores que habían confiado en la seguridad jurídica de la norma, se da un plazo transitorio de 5 años para que se puedan ir liquidando esas participaciones o ajustándose de tal manera en que se alcance un umbral del 5% y pudiera los inversores y los otros pasivos afectados pues acondicionarse a la nueva situación, ¿no? Igualmente, hay una excepción de 3 años, en este caso una norma transitoria en la que las sociedades que no superen un importe neto de cifra de negocios a nivel consolidado de 40 millones de euros, pues reciban dividendos de sociedades que estén constituidas con posterioridad al 1 de enero de 2021, a fin de incentivar en estos grupos también pues la constitución de nuevas entidades y la inversión, pues tampoco se verían cohibidos o constreñidos por la aplicación de esta limitación de la exención. Hay una cuestión que a mí me parece absolutamente relevante, y es que, sin embargo, pese a que se ha limitado la aplicación de la exención, y no me he referido a esto antes, pero de manera muy notable, es muy significativo, sobre todo cuando lo explicamos a inversores extranjeros, que la limitación comprende también algo inaudito, que es las operaciones intragrupo de consolidación, es decir, ventas o distribuciones de dividendos que haya dentro de grupos de consolidación fiscal en España, un régimen que es muy beneficioso para grupos multinacionales que tienen pues una serie de entidades en nuestro país y consolidan todas. Pues esto es algo que ya llamó la atención desde el primer momento de la modificación, y bueno, que al final, pues aunque todos nos llevamos un poco las manos a la cabeza, se ejecutó. Pero, sin embargo, llama la atención, y es algo para mí muy significativo, que no se haya modificado el artículo 22. El artículo 22 es el que se refiere a aquellas ganancias patrimoniales o beneficios que vienen derivados desde establecimientos permanentes. Es decir, que donde todo nos llevaba antes a la filialización de establecimientos permanentes, podemos ver en los próximos tiempos tendencias a que esa filialización pasa a que se opere o se vuelva a operar mediante establecimientos permanentes, a fin de tratar de, en ciertos casos, evitar esa limitación de
de la aplicación de la exención. Luego, como se menciona en el último punto, también hay una modificación paralela en el artículo relativo a la modificación a la limitación de los gastos financieros, en los que se excluyen también para el cálculo de lo que es gasto financiero neto los dividendos con valor de adquisición de participación superior a 20 millones de euros, en consonancia con lo que veníamos diciendo, ¿no? Aquí, como se puede apreciar, hemos puesto muy gráficamente lo que ocurre en las cadenas de sociedades, las cadenas de tenencia que antes se podían estratificar incluso en varios niveles, pues teniendo en cuenta no solo temas de planificación fiscal. Los niveles son, por ejemplo, muy habituales cuando se estratifican inversiones por ramas de actividad, por subholdings, porque se quiere diversificar negocios, porque se está invirtiendo con socios en negocios fuera de lo que es el propio perímetro del grupo en sí. Y bueno, y sobre todo, por ejemplo, en operaciones de capital riesgo es muy habitual, simplemente no por cuestiones fiscales, sino por cuestiones de los bancos financiadores, ver hasta cadenas de 4 entidades en función de la financiación con más o menos riesgo que pueden dar esas entidades, pues de préstamos mezzanine o de financiación senior o junior, depende. Entonces, en un grupo en el que estuviéramos ante esta foto, como se puede apreciar en la slide, pues tendríamos que cada vez que se sube de un nivel en la distribución de fondos, estamos pagando el 1,25. Como se aprecia, hay una sociedad con una filial en el extranjero que al recibirla, y es una sociedad en tercer nivel, por lo tanto la extranjera es cuarto nivel, al repartir un dividendo, ese dividendo pagaría el 1,25. Si la española lo subiera como, por ejemplo, un dividendo a cuenta o lo subiera al año siguiente, pues pagaría un 1,25 en la subholding que lo recibe, e incluso dentro de un grupo de consolidación fiscal, como se puede apreciar, y la subholding española lo repartiría otra vez a la holding principal y acabaría pagando otra vez el 1,25 sobre el mismo importe. Lo mismo ocurriría en el nivel de las dos filiales extranjeras, subholding extranjera y operativa, que estamos viendo. En el caso del reparto de dividendos, pues también vemos que pagaría el 1,25. Por lo tanto, es quizá la medida, ya digo, más relevante que ha introducido a nivel tributación societaria en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Luego hay alguna modificación también en el impuesto sobre la renta de no residentes relativa a la ampliación de intereses, ampliación de la exención a los intereses derivados de participaciones en fondos propios de préstamos de capitales propios o ganancias de capital a países. Ya estaba estaba vigente con países de la Unión Europea, y ahora se amplía a los países del espacio económico europeo, que se hace de igual condición en base a lo regulado en la directiva. Y luego, en consonancia con lo que hablábamos del umbral de los 20 millones de valor de la tenencia de la participación, pues se suprime también en el impuesto sobre la renta de no residentes este umbral que se tenía en cuenta a efectos de la aplicación del artículo 14H de la exención a no residentes y de la aplicación de la norma de la directiva matricial. Dicho esto, que sería, digamos, la parte más relevante de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, entraríamos a analizar la norma que, como digo, se aprobará, entendemos, a no más tardar dentro de unos meses, que llevamos trabajándola mucho tiempo, que ha sufrido diversas variaciones, pero que es una norma de calado importantísimo, que es el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, y que es una amalgama, una especie de compendio de
normas que van a tratar de, o bien de adecuar la normativa, tanto de nuestra normativa general, la ley general tributaria de procedimientos, a determinados pronunciamientos jurisprudenciales y determinadas prácticas que se habían venido discutiendo y habían sido contradictorias en el pasado y sobre las que ha habido pronunciamientos muy relevantes, y por otro lado, pues introduce, como bien ha avanzado Sonia, introduce pues medidas de mucho calado en aspectos que desde la tributación autonómica son muy relevantes, como el impuesto sobre el patrimonio o el impuesto sobre transmisiones patrimoniales de actos jurídicos documentados, que no deben ser nada desdeñables por la importancia que tienen en muchísimas operaciones y sobre todo por la imposición y la planificación patrimonial en el caso del impuesto sobre patrimonio. Además, por entrar ya en las medidas que comprende esta norma, bueno, lo primero que hay que hacer es destacar que no toca el tema, no contempla el tema de híbridos, de lo que son las directivas antifraude, las llamadas, y pido disculpas a la audiencia porque a veces hablamos como los médicos. Tenemos un compañero que dice que a veces los fiscalistas hablamos como los médicos, pero por incluir, pues alguien no está muy relacionado con el tema. Bueno, la directiva ATAD es la directiva antifraude de la Unión Europea, que posteriormente bueno, hubo una primera directiva ATAD que luego fue modificada con otra, y que uno de los temas que trataba principalmente era el de los híbridos financieros, al que luego me referiré, y que han venido a ser introducidos esta normativa, o ha venido a ser introducida en nuestra ley del impuesto sobre sociedades por el Real Decreto 4/2021, que fue aprobado a finales de marzo. Y que, como digo, por lo tanto, no es materia que se comprenda en esta ley en este proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude. Pasando a los temas de calado que incluye esta norma, que, como digo, son temas de ámbito procedimental y temas de ámbito de imposición en muchos órdenes y muchos tipos de impuestos, podríamos destacar principalmente varios que seguramente que le van a sonar a la audiencia por la polémica que traen ya desde hace muchos años, y porque yo creo que políticamente también han sido una bandera que de tanto de unos grupos políticos como de otros, con lo que desde mi perspectiva genera de peligro no sé, de preocupación para los inversores, ¿no? En cuanto a la seguridad jurídica de ciertos vehículos de inversión. En este caso es muy reseñable la modificación que pretende incluir el proyecto en relación al tratamiento de las ICAPs. En este sentido, volvemos al pasado, a una cierta polémica que hubo ya en el pasado y que igual algunos recordarán, relativa a inspecciones que se abrieron por la agencia tributaria en relación con este tipo de vehículos de ahorro, en los que la agencia tributaria lo que venía a determinar es que no se cumplían los requisitos por el famoso tema de los mariachis, así llamados comúnmente en el ámbito financiero, que no son más que partícipes que tienen una pequeña participación en estos vehículos de inversión, cuando en realidad el control mayoritario del vehículo está en manos de un grupo familiar, un family office, ¿no? Bueno, la agencia tributaria en el pasado inició actuaciones de inspección que acabaron, actuaciones de comprobación e investigación, que acabaron con imposiciones de actas muy relevantes, que al final fueron ganadas en los tribunales, pronunciándose los tribunales sobre esta cuestión que para mí es esencial, que es que la agencia tributaria no tenía capacidad, anulando por supuesto los tribunales las actas, al determinar que la agencia tributaria no tenía capacidad para determinar si se cumplían o no los requisitos para que una SICAV fuera considerada como una institución de inversión colectiva o no. Porque esa competencia tan solo era facultad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por lo tanto, la agencia tributaria estaba limitándose. Esto es una vieja aspiración de tanto de la agencia tributaria como de algunos grupos políticos, incluso fue aprobada por Ciudadanos y apoyada por Ciudadanos, y bueno, la idea es que la agencia tributaria sí que tenga competencias para poder, al menos desde un punto de vista tributario, determinar si se cumplen los requisitos o no para que una SICAV fuera considerada
institución de inversión colectiva y por lo tanto tener ciertas facultades de control sobre esos requisitos. Y luego hay otra medida de mucho calado, que es la modificación de los requisitos para ser inversor en una de estas SICAVs. Tengamos en cuenta que si ahora este requisito no existe, pero si se excluye un requisito en el que tendrá que haber cada partícipe como mínimo un umbral de inversión de 2.500 euros o 12.500 euros en el caso de compartimentos de SICAVs, que es otra modalidad de inversión muy común, por ejemplo, en países como Luxemburgo, pues tendríamos pues que puede generarse una dificultad muy relevante para que se pueda mantener el estatus de las SICAVs, cumplir los requisitos mínimos y de hecho se está viendo pues operaciones de liquidación de SICAVs en las que, bueno, si se hace de una manera adecuada, nosotros fuimos pioneros en presentar una consulta a la Dirección General de Tributos en sentido en que si se planifica adecuadamente es posible que no se tribute, ¿no?, por la liquidación de esas SICAVs siempre y cuando se reinviertan en determinados instrumentos financieros, ¿no? Pero realmente va a ser ya está generando un terremoto, yo diría, en la banca privada y en los gestores de este tipo de entidades, y obviamente es algo que están viendo con mucho detenimiento tanto los gestores como los partícipes de SICAVs, ¿no? Luego hay una medida también bastante relevante que no sé si una vez que ya conseguimos tener SOCIMIs, aunque no estuvimos en la época dorada del ladrillo, por llamarlo de alguna manera, del boom inmobiliario, resulta que luego vinieron, pero era una buena medida que nos adaptaba nuestra normativa a los famosos rates de carácter anglosajón que ya tenían otros países, que son vehículos similares a los SOCIMIs y que ayudan a canalizar la inversión inmobiliaria de grandes fondos y de grandes inversores. Pues esta modificación puede ser de calado también en el sentido de que exigirá que un tipo mínimo del 15% a aquellos beneficios que no distribuya la SOCIMI. Y que vengan de la propia actividad bonificada, es decir, de la actividad de arrendamiento de inmuebles, ¿no? Por lo tanto, es una medida que también está generando bastante planificación y revuelo en el sector, sobre todo en los grandes inversores institucionales que invierten a través de este tipo de vehículos. Hay un régimen, mencionar que hay un régimen transitorio para sociedades, lo que comentaba antes, para sociedades que se disuelvan como consecuencia de esta modificación y por lo tanto se les da la posibilidad de optar en 6 meses a la reinversión de los réditos que se obtengan de las cuotas de liquidación de estos vehículos mediante la reinversión en otros instrumentos financieros. Y eso en cuanto a los vehículos de inversión. Ya pasamos a otras medidas de calado en el impuesto sobre el patrimonio, el tan traído últimamente impuesto sobre el patrimonio. La primera es consecuencia es una enmienda que ha introducido el PP, que se ha aceptado por todos los grupos y que por lo tanto entendemos que saldrá y que viene a colación también de algunos pronunciamientos jurisprudenciales y que se basa en la polémica de qué ocurre en cuanto a las bonificaciones que establecen las comunidades autónomas dentro de su ámbito de competencia en este impuesto que, como bien ha adelantado Sonia, es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas y tienen ciertas facultades sobre el mismo, pues de si se pueden aplicar beneficios o no a contribuyentes que no fueran residentes. Había una polémica que al final parece que ya ha sido claramente zanjada jurisprudencialmente y lo que vendrá allá a, digamos, zanjar la norma, digamos, con ratio legis y con el texto explícito es que los contribuyentes no residentes tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la comunidad autónoma donde radique el mayor valor de los bienes.
Esto es cierto que no sé si hay muchos no residentes que sí que estarían obligados, es algo que quizá no se conoce adecuadamente, pero que sí que estarían adecuados si superan los umbrales a tributar por el impuesto sobre el patrimonio en relación con los bienes y derechos ejecutables en nuestro país. Es cierto que seguramente si son grandes inversores con un importe relevante y están gestionados por entidades de banca privada, seguramente tendrán un adecuado compliance si lo hagan, y es posible también que esto, pues en la situación en la que estamos de paso a medidas de planificación de aquellos inversores que sí que estén, que tengan un patrimonio, no residentes, que tengan un patrimonio relevante en nuestro país, y que estén tributando efectivamente por el impuesto sobre el patrimonio y que pudieran optar por medidas de planificación en relación con esta posibilidad de dónde radica la mayor parte del valor de sus bienes, ¿no? A efectos del impuesto sobre el patrimonio. Luego hay varias modificaciones también muy relevantes. Las dos de ellas las mencionamos aquí. Una de ellas viene en relación con la valoración de los inmuebles a efectos de impuesto por el patrimonio. Ya aquí adelanto que la gran novedad es ese famoso valor de referencia del que tanto se está hablando, que determina la Dirección General de Catastro. Es un nuevo valor con el que vamos a tener que lidiar en los próximos años, que trata, yo creo, con buena fe de establecer cierta certidumbre y cierta seguridad en el tráfico jurídico en cierto tipo de transacciones, y que obviamente pues con esas conexiones que tenemos en estos impuestos, impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre sucesiones y donaciones y impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, vamos a ver una serie de interconexiones en el que el valor de referencia va a ser un vaso coadyuvante, o que lo vamos a ver relacionado en varios de estos impuestos para determinación del valor, ¿no? Aquí lo que hay que decir es que ahora para tener en cuenta la evaluación de inmueble a efectos de impuestos sobre el patrimonio, pues tendremos que tener en cuenta el mayor de estos valores, el catastral, el determinado entendiéndose por tal valor de referencia o comprobado por la administración, y el de adquisición. Luego hay otra modificación muy significativa que era también otro de los, digamos, yo diría coloquialmente, de los agujeros que permitían cierta planificación, el impuesto sobre el patrimonio, y que bueno, que se estaba usando con cierta, no diría tampoco de manera muy numerosa, pero sí que es cierto que era una forma de canalizar inversión en vez de a través de fondos, a través de seguros de vida, los famosos unit links, que estuvieron muy de moda a principios de los 2000 y que ahora habíamos visto cuando no había peaje fiscal, no se permitía la exención al cambiar de fondos de inversión y reinvertirlos en otros, pues se pusieron muy de moda los famosos unit link, y ahora están, digamos, viviendo una segunda juventud, porque bueno, si se articulaban de una determinada manera con una cláusula o una manifestación de renuncia al rescate por parte del tomador a favor de los beneficiarios, pues podía llegar a no computarse a efectos de impuestos sobre el patrimonio. Y bueno, aquí básicamente esto era una medida que ya venía pues anunciándose, ha venido con determinadas redacciones, pensándose si se iba a hacer al final tributar a los partícipes o al tomador, y al final, por no extender mucho en la complejidad, lo que viene a determinar el texto del proyecto de ley es que se reforma el artículo 17, que es el que trata de la valoración de los seguros a efectos de impuesto de patrimonio, en básicamente el punto 1 y el punto 2. El punto 1 es el que trata de qué ocurre en los casos como el que me refería, en los casos en los que se hubiera renunciado por parte del tomador al rescate de la póliza. Y ahí, desde mi punto de vista, de una manera, pues yo digo que vería razonable que se imputaran al beneficiario, que es beneficiario de esa póliza a la cual ha renunciado de manera irrevocable a su rescate el tomador. Yo vería desde un punto de vista jurídico razonable que se imputaran al beneficiario, pero aquí, de forma curiosa y seguramente desde mi punto de vista recaudatorio, con afán recaudatorio, pues se ha decidido que
desde un punto de vista de conexión poco jurídica, yo entendería, imputar al tomador que ha renunciado al rescate de la póliza. Y luego también pues, bueno, se modifica en relación a cómo se imputan las rentas temporales o vitalicias procedentes de este tipo de seguros de vida y diciendo que se computarán también por el valor de la provisión matemática a la fecha de devengo del impuesto. Esto en cuanto al impuesto sobre el patrimonio. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, hay también algunas modificaciones de mucho calado y no son simplemente de que afecten a operadores privados cuando se van a comprar una casa, que puede estar pensando todo el mundo. Hay una medida que a mí me parece de muchísimo calado, que ha generado, me parece una medida muy interesante, o me parece que viene una controversia muy interesante jurídicamente que bueno, que estaba generando controversia en los tribunales. De hecho, está pendiente de resolución, en el Tribunal Supremo, y era qué ocurre con el TPO, con la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas en el caso en el que se realizan transmisiones de ramas de actividad o lo que entiende la norma comunidades económicas autónomas y que están sujetas a lo establecido en el artículo 7 de la ley del IVA y por lo tanto quedan exentas en el impuesto sobre el valor añadido, pero se hacen tributar como digo, por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas en el ITP y AJD. Había una polémica porque si bien la ley de IVA sí que se modificó para incluir los supuestos en los que no solo se transmitía la totalidad del patrimonio empresarial por parte del transmitente, sino que lo que se hacía era transmitir ramas de actividad conservando otro tipo de negocios el transmitente. Si bien eso, derivado de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya se modificó en la ley del IVA en el 2008, y se había acogido la doctrina de las sentencias Schroeder y Citamodes, básicamente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es cierto que la ley de ITP y AJD no se modificó en el mismo sentido, por lo tanto había una discordancia porque la ley de ITP y AJD seguía diciendo, y sigue diciendo en estos momentos, que solamente en el caso de transmisiones de la totalidad del patrimonio empresarial se sujetarán los inmuebles que estén comprendidos en esa transmisión a TPO, o sea, la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. Obviamente lo que los asesores decíamos es, oiga, por lo tanto, las transmisiones que se realicen que no sean la totalidad del patrimonio empresarial, es decir, cuando alguien está transmitiendo meramente una unidad, una rama de actividad, pero conserva otras y muchos más negocios, por lo tanto no están incluidas en este artículo, porque si no el legislador explícitamente hubiera modificado correlativamente la norma de ITP y la de cuando modificó la de IVA, ¿no? Esta polémica se pretende zanjar ahora con una modificación explícita de la norma en la que sí que se incluyan para tributar por transmisiones patrimoniales onerosas ese tipo de transmisiones de ramas de actividad o de unidades económicas autónomas. Ahora bien, cabe plantear qué pasa con los casos que estén abiertos hasta que haya modificación de la norma y qué ocurrirá cuando el Supremo se pronuncie, ¿no?, sobre esos casos antes de que haya una modificación de la norma, ¿no? Luego, y ya por último, para hablar de otra de las grandes modificaciones en ITP y AJD, es la relativa a lo que hablábamos antes en esta norma. Antes hablábamos en la valoración de inmuebles a efectos del impuesto sobre el patrimonio, que hablaba de ese famoso valor de referencia para comparar cuál era el valor a efectos de impuesto del patrimonio entre los que mencionábamos, el valor del valor catastral, la adquisición, el comprobado por la administración o el valor de referencia, y simplemente pues aquí mencionar que se modifica también a efectos del ITP y AJD el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/93 que aprueba la norma y habla en 4 puntos del valor que se tiene que tener a efectos o cuál será el valor a determinar a efectos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales en la transmisión de inmuebles, ¿no? Entonces, aquí desarrolla que obviamente el valor sea el valor de referencia previsto en la normativa reguladora del catastro inmobiliario, por lo tanto, como digo, va a ser un valor muy relevante que va a generar, yo creo,
por un lado va a dar seguridad jurídica, como se pretendía, pero por otro entiendo que genera cierta controversia. Si el valor del bien inmueble declarado por los interesados, el precio de contratación o contratación pactada o ambos son superiores al valor de referencia, se tomará como base imponible la mayor de ellos, es decir, si tenemos un valor declarado por los contribuyentes mayor que ese valor de referencia o el precio pactado es mayor, se tomará el que sea mayor y no el de referencia. Y en los casos en que no exista valor de referencia, pues habrá que estar mayor de estos tres, del valor declarado, el precio de contraprestación o el valor de mercado. Y luego lo que habla el último punto del artículo es que se podrán impugnar las autoliquidaciones atacando en su caso el valor de referencia, ¿no? Que viene a decir el artículo, como veis, solo se puede impugnar cuando se recurra a la liquidación que en su caso realiza la administración tributaria o con ocasión de una solicitud de autorratificación de la autoliquidación presentada por el propio sujeto pasivo. En esos casos se podrá impugnar el propio valor de referencia y el cálculo del mismo. Otra modificación de calado que ya deja la esfera patrimonial y entra más en lo que es esfera impositiva de las personas jurídicas es aquella que modifica el impuesto sobre la renta de no residentes y las normas relativas en IS y en IRPF sobre lo que se llama el famoso exit tax o impuesto de salida, ¿no? España había adoptado el impuesto de salida, por poner antecedentes, es aquel que la facultad que tiene el estado de residencia, en este caso España, del sujeto pasivo que decide abandonar nuestro país y hacer por un cambio de residencia y pasar a residir en otra jurisdicción. España había tomado hasta estos momentos una posición, la verdad, bastante favorable, en la cual mientras un sujeto pasivo abandonaba nuestro país y no salía de la Unión Europea, simplemente informaba a la agencia tributaria y no tenía que proceder a realizar ningún tipo de pago a la agencia tributaria, sino que simplemente mantenerla informada. Esto cambiaba y con matices en el caso de que se hubieran realizado operaciones acogidas al régimen de neutralidad del capítulo séptimo, título séptimo de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, extinciones, fusiones, aportaciones de activos, canjes de valores y demás. Pero por no extenderme mucho, básicamente no había tributación. Ahora ese régimen cambia acogiéndose a lo que permitía la directiva, que permitía un régimen más estricto y más favorable en términos, digamos, de recaudación, y pasa a ser un régimen de tributación con diferimiento. Es decir, en el caso en el que un sujeto residente en España decidiera, por ejemplo, y pasar a residir en Holanda o en el Reino Unido, en ese momento debería comunicarlo a la agencia tributaria y si sus bienes superan el umbral de un determinado umbral que está fijado en los 4 millones de euros, pues posiblemente deberá integrar en su base imponible esa ganancia de capital y podrá diferirla en un plazo de 5 años, en los cuales tendrá que ir abonando en plazos esa tributación y que, perderá ese diferimiento, como pone ahí, en el caso de que o bien los activos se transmitan fuera de la Unión Europea o que bien que la entidad, en el caso de sociedades, migre su residencia o traslade su residencia fuera de dicho territorio, bien de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o se liquide, o bien que se incumpla los pagos del fraccionamiento, ¿no? Se incumpla alguno de los pagos. De hecho, la propia norma, muy en consonancia con lo que establece la Ley General Tributaria para los fraccionamientos, establece incluso medidas cautelares a imponer por la propia Administración Tributaria y la posibilidad de que la Administración Tributaria incluso exigiera el aseguramiento de esos, en caso de que sean las circunstancias, de ese fraccionamiento de este exit tax que llamamos, ¿no? Y luego dos apuntes también en relación a esto. La primera es que hay una modificación en el impuesto sobre la renta de no residentes para también aplicar esta exit tax a los traslados de establecimientos permanentes, es decir, en el caso de que
de que una determinada entidad decida trasladar un establecimiento permanente desde España a una entidad no residente el establecimiento permanente que tuviera en España a otro país de la Unión Europea o de Espacio Económico Europeo o fuera de ellos. Y por último, que cuando haya un traslado, lo que aclara la norma es que cuando hay un traslado al revés, o sea, es decir, no es de este caso de una sociedad que era residente en España afuera, sino de una residente en el extranjero a España, pues que en ese caso la valoración dada por el Estado miembro de salida se tendrá como válida a efectos del impuesto español en nuestro país. No me voy a detener mucho en esto, pero sí que me gustaría destacarla. Hay una modificación muy relevante, muy relevante en una de las, para mí, normas. Antes hablaba de la complejidad de los híbridos financieros, ahora me refiero a la que para mí es posiblemente, después del nuevo artículo 15 bis, que habla de los híbridos, de las asimetrías híbridas, es posiblemente la norma más compleja o el artículo más complejo de la ley de impuestos sobre sociedades, y es aquel que no ha sido relativamente utilizado históricamente, que es la transparencia fiscal internacional, pero que, como dicen los propios responsables de la agencia tributaria, cada vez vamos a ver más incremento de regularizaciones como consecuencia de la aplicación de la fiscalidad, de las normas de transparencia fiscal internacional. Simplemente no me voy a extender mucho, pero ahí tenéis las modificaciones de este complejo régimen que trata el artículo 100 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades. También está, como sabéis, paralelo, hay transparencia fiscal para personas físicas, internacional para personas físicas, pero básicamente lo que ocurre es que hay ahora inclusión de una serie de rentas que antes no se incluían, como las de arrendamientos financieros, que ahora se van a entender como rentas pasivas. Hay nuevas categorías de dichas rentas pasivas, se establecen nuevos requisitos para la imputación de actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación de servicios, porque se incrementa la regla de no inclusión con entidades, cuando se realizan con entidades vinculadas, que pasan a ser 2/3. Hay una serie de eliminación y de reglas especiales en el caso de sociedades holding extranjeras, y luego también hay una modificación que pasa quizá desapercibida de calado, que es la de la cláusula de escape cuando estamos hablando de sociedades que están radicadas en la Unión Europea y de la sustancia que tienen, se las puede dar a otras entidades del grupo porque se elimina el requisito de motivo económico válido, pero se cambia por otro que también no podría digamos, determinar cierta subjetividad, ¿no?, por parte de la apreciación que puedan tener las autoridades fiscales si pretenden llevar a cabo una regularización por este concepto. Por último, algo que tampoco es que sea excesivamente relevante, que tiene consonancia con también las tendencias que estamos viendo pues derivadas del proyecto BEPS, nuestro sistema de paraísos fiscales, nuestro era un sistema muy estático, o que se entendía como estático, era el famoso sistema de lista. Eso es algo que ya yo creo ha quedado superado incluso por aquella famosa nota de marzo de 2006, creo que es, que sacó la agencia tributaria, en el que con la nueva ley 27/2014 ya vino a clarificar que teníamos una regla de consideración y de calificación de los paraísos fiscales dinámica y no estática, que afortunadamente lo que pretende la ley es ahora incorporar el concepto de jurisdicciones no cooperativas, sino de paraísos fiscales, que es el concepto, digamos, moderno, por llamarlo, o actual, que se está utilizando, el harmful famoso a nivel OCDE. Por lo tanto, aunque sea no es tan solo un tema estético, sino que tiene más calado, se puede ver, porque al final en aquellas normas que va a contener la ley para analizar si una determinada jurisdicción, un determinado territorio puede ser considerado como jurisdicción no cooperativa, pues sí que pasa a adoptar todos los criterios que estaba desarrollando la OCDE y que marcan la tendencia en fiscalidad internacional. Y bueno, yo creo que en ese sentido es un paso adelante de una materia que realmente pues está generando un poco también de
de controversia en el sentido de por qué no adoptábamos los estándares de OCDE, que tampoco era tan complejo. Y bueno, y se sigue diciendo que habrá actualización reglamentaria por orden ministerial de la lista que se sigue manteniendo, ¿no? de jurisdicciones no cooperativas. Pasamos ahora a ver una serie muy rápidamente de cambios que, pues, no me voy a extender mucho, pero de proyectos, perdón, de medidas en el proyecto que son de tipo procedimental. Bueno, una muy relevante o dos muy relevantes son la reducción de las sanciones. Hay una aplicación, una reducción, bueno, que es significativa de las sanciones en caso de conformidad. Y luego hay un tema relevante en cuanto a los recargos por extemporaneidad, es decir, aquellos que se producen o que se liquidan cuando se produce una presentación extemporánea, es decir, cuando no se requiere al contribuyente y es el contribuyente por su propia voluntad que regulariza. Ahí simplemente que sepáis que se va a pasar a un sistema en vez de ahora que es de 3, 6, 12, o sea, 5, 10, 15, dependiendo del tiempo que transcurra desde la finalización del periodo voluntario de presentación. Bueno, ahora se va a pasar a un método de 1% mensual y se abonará un 15% más intereses a partir de los 12 meses, ¿no? Esto podrá ser aplicado con carácter retroactivo una vez se aplique la norma a aquellas liquidaciones de recargo de extemporaneidad que estuvieran pendientes a la fecha de aprobación de la norma por ser siempre sean de mejor condición. Y bueno, y luego hay una cosa muy relevante que viene también de una adaptación de polémica jurisprudencial que había en relación al complejo al criterio de íntegra regularización. Es decir, que ocurra cuando me están haciendo una inspección, me han regularizado un año, por imaginar el ejercicio 2014, pero resulta que yo en el 2015-2016 tengo la misma situación. Pues si yo la inspección no me regulariza por sí misma, que en teoría es lo que está diciendo los tribunales que debería hacerlo, pues yo tengo la posibilidad de, siempre que no haya habido sanciones, no se me haya sancionado en ese procedimiento, tengo la posibilidad en un plazo de 6 meses de presentar, de regularizar mi situación y de que no se me aplique los recargos, por lo tanto se me da ese plazo de gracia, digamos, para poder llevar a cabo la regularización de manera voluntaria sin aplicación de ningún recargo que sea penalizador, ¿no? De mi actitud, con lo cual hay una digamos, un ánimo de que el contribuyente regularice su situación, ¿no? Luego hay una modificación relativa al procedimiento a iniciación del procedimiento sancionador, que también sabéis que ha tenido mucha controversia en cuanto a si se podía iniciar antes de haber concluido el propio procedimiento inspector. Se amplía el plazo para el inicio del procedimiento de 3 a 6 meses y no significa un plazo de caducidad, sino que se podrá extender por 6 meses más. Se prevé la adopción de medidas cautelares y luego hay una modificación en relación al régimen de la lista de deudores tributarios, que no voy a detener mucho, pero en el que se bajan los importes a 600.000 euros, se aclara que sean aquellos que se pueden incluir los responsables solidarios y se aclara pues algunas determinadas cuestiones, ¿no? Hay prohibición de una serie también de medidas que van encaminadas a evitar aquella picaresca que había de algunos contribuyentes que trataban de impedir la ejecución de los actos administrativos de carácter tributario mediante la presentación de multitud de solicitudes y consecutivas de aplazamiento sin prácticamente sentido o razonabilidad, y entonces, bueno, pues se permite que el acto administrativo siga su curso ignorando dichas solicitudes y que se pueda ejecutar, ¿no? Y luego hay una modificación también de carácter relevante en cuanto a que se le da el mismo tratamiento a las entidades dominantes como sujetos infractores de los grupos de entidades de tendencia, perdón, de los grupos de entidades de IVA. Se les hace la misma condición que las entidades dominantes en grupos de impuestos sobre sociedades. Y por último, y antes de referirme ya y dejo paso a mi compañero, que creo que me estoy extendiendo un poco,
un tema relativo a las entradas en domicilio que también viene derivado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sobre todo la famosa sentencia de 1 de octubre de 2020, en el que se aclaran cómo se tienen que llevar a cabo las solicitudes de entrada en domicilio de particulares, muy basado también en esta jurisprudencia en la que, como podéis ver, la solicitud para la concesión de autorización judicial podrá practicarse antes del inicio formal del correspondiente procedimiento. No sé si eso va muy acorde, en este caso, con la jurisprudencia, porque si no recuerdo mal, la sentencia del Tribunal Supremo lo que decía es que debería haberse notificado la iniciación del procedimiento ya al obligado tributario antes de iniciar la solicitud de entrada en el domicilio, que al final deberá estar obviamente muy justificada y plenamente razonada, y no podrá ser por motivos estadísticos o generales o por meros indicios, y la solicitud de autorización judicial deberá incluir el acuerdo de entrada de la autoridad administrativa correspondiente. Y bueno, aquí por último también de procedimental un tema de suspensiones en vía económico-administrativa, en la cual, bueno, pues lo que se dice un poco también a raíz de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Eulogio Felguera, en la cual la solicitud de suspensión no automática no impide la continuación del periodo ejecutivo, ¿no?, de las actuaciones de la Administración, sin perjuicio de que posteriormente, si se acordara la suspensión, pues se pudieran retrotraer las actuaciones y enmendar las actuaciones administrativas en dicho sentido. Vale, luego, por lo tanto, y luego por último las prohibición de amnistías fiscales que a mí, sinceramente, y perdonadme la coloquialidad, me parece una chorrada porque es tanto como hacer un brindis al sol, porque si hay alguna otra norma que se considera en el futuro y hay suficiente mayoría para entender que pueda haber una regularización fiscal, pues bueno, será igual más complicado, pero habrá que modificar la norma, pero se hará. Y por último, hablar del Real Decreto bueno, por último, dos cuestiones. El Real Decreto de asimetrías híbridas, sobre el que ya me he referido, solamente que lo tengáis en el radar, que sepáis que entró en vigor en finales de marzo, que establece un nuevo artículo 15 bis, que hay que tener mucho cuidado cuando se lanza financiación a nivel internacional, sobre todo en grupos multinacionales, porque es un tema muy complejo en el que podemos tener asimetrías híbridas, es decir, en el caso en el que podamos tener doble desimposición o que tengamos un gasto financiero en España que resulte que no tributa en algún otro país como consecuencia de interposición de entidades híbridas, como puede ser establecimientos permanentes que se consideran residentes en dos jurisdicciones, y una serie de cuestiones bastante complejas, pero que a mí me gustaría llamaros la atención sobre todo sobre lo que se llaman las asimetrías híbridas importadas, porque es posible que en España no tengamos visibilidad muy bien de toda la cadena de la financiación y de los mecanismos híbridos, y puede ocurrir que realmente sí que hay un efecto de asimetría híbrida importada en España, con lo cual simplemente ponernos de manifiesto que cuando haya un supuesto de financiación compleja en grupos multinacionales en las que hay varias jurisdicciones implicadas con determinados mecanismos sobre todo de financiación en las que o híbridos en que puedan ser calificados como equity en algunos países o que tienen una naturaleza mixta o híbrida, pues que simplemente que llevéis mucho cuidado, que analicéis la cadena para tener al menos quedaros tranquilos de que no hay una simetría híbrida importada. Y por último, simplemente ya acabo concluyendo con la importancia de la declaración de inconstitucionalidad, si bien por motivos meramente formales del Real Decreto 2/2016, que estableció, como si os acordáis, en el año 2016, a mitad de año y para el segundo pago fraccionado, el nuevo sistema que actualmente está vigente de cálculo de los pagos fraccionados, en el que tenemos el pago mínimo según resultado contable, y hay que compararlo con el que sale por base imponible. Bueno, aquí el Tribunal Constitucional, además fue un caso que ganó EY, del cual nos sentimos muy orgullosos. Bueno, el Constitucional lo que entendió es que había una limitación normativa y que esta cuestión debía ser regulada por norma, o sea, por la norma y no regulada por la ley.
por Real Decreto, pero sí que ya apuntaba ciertos visos de potencial inconstitucionalidad también por el fondo, que bueno, ha valido en la declaración de inconstitucionalidad del 2/2016, como igual algunos habéis podido comprobar, pero nosotros hemos conseguido compensaciones muy cuantiosas para muchos de nuestros clientes. Ahora estamos con el Real Decreto 3/2016, que tiene quizá mucho más calado que el 2/2016. Porque si recordáis establecía la reversión de las provisiones por depreciación de las participadas, y luego limitaba también la exención en el caso de, o sea, las bases imponibles negativas, la imputación de bases imponibles negativas, y establecía la limitación o la imputación de dividendos en el caso de holdings, ¿no? Para el pago fraccionado. Bueno, la verdad, y para el impuesto, la verdad es que solamente comentar que ya se ha admitido a trámite un auto de inconstitucionalidad sobre ese Real Decreto Ley 3/2016, que nosotros estamos trabajando con nuestros clientes en impugnar aquellas declaraciones, porque entendemos que puedan estar afectadas, porque entendemos que quizá es posible que haya limitación a los efectos, y si al final el Tribunal Constitucional, como creemos que, o somos optimistas, entendemos es posible que se pronuncie y declare inconstitucional la norma, y que también pueda suponer una declaración de inconstitucionalidad de la Ley 8/2016, que fue en la que se plasmó, que fue la de Presupuestos Generales del Estado, la última de Rajoy, y que duró durante 3 años, que fue en la que se incorporó al propio cuerpo normativo de la Ley de Impuestos sobre Sociedades el nuevo sistema de pagos fraccionados. Entonces, simplemente esto lo tengáis en el radar, pero que sepáis que nuestro consejo es ya empezar a moverse atacando sobre todo el Real Decreto 3/2016 para tratar de evitar que en su caso, cuando haya una sentencia, no haya limitación de efectos, y si la hubiera, en el caso de limitación de efectos, pues se pueda aprovechar porque ya habías iniciado un procedimiento de reclamación, ¿no? Y con esto termino y doy paso ya a Isabel para que presente a Rufino. Muchísimas gracias, y luego si hay alguna pregunta, pues encantado de responder en el turno de preguntas. Gracias, Isabel. Muy buenos días. Pues dar la bienvenida a Rufino de la Rosa, socio de EY, especialista en la aplicación de tecnología para la transformación de la función fiscal, y procesos de buena gobernanza de carácter fiscal. Destacar que es experto en fiscalidad digital, en proyectos nacionales tanto europeos como de la OCDE, inspector de Hacienda del Estado desde 1993 y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, especialidad empresa por la Universidad de Sevilla. Además de ello, quiero destacar los 24 años de experiencia como inspector de Hacienda del Estado, así como los últimos 5 años como director general de gestión tributaria de la AT. Y destacar también publicaciones que tiene sobre fiscalidad internacional, y que fue el líder en el diseño del suministro inmediato de información, el SII, que conocemos en muchas empresas, y también lideró la implementación en España. Con lo cual, esa digitalización de la que tanto hablamos, en buena parte, Rufino de la Rosa ha sido el líder y el que ha permitido esa automatización fiscal que tanto tiempo y dinero ha ahorrado en las empresas. Pues muchísimas gracias, Rufino, por acompañarnos en este webinar de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, y adelante. Pues hola, buenos días a todos, y en primer lugar muchas gracias a vosotros por invitarme, muchas gracias a ti, Isabel, por las palabras de presentación, muchas gracias también a Sonia por haber podido presentar las jornadas, y la verdad que lo único, pues voy intentando llegar a mi presentación. Lo único que lamento es la oportunidad perdida de poder estar ahí en Valencia y de disfrutar un día saliendo de Madrid, que los que estamos en Madrid estamos contentos de estar en Madrid, pero nos encanta salir
de Madrid y disfrutar de un día en Valencia es una cosa que, bueno, que retomaremos en breve, espero retomar en breve. ¿Qué os quería compartir o qué os quería comentar en mi presentación? Quizás es un tema que afecta quizás tiene un carácter menos global que la presentación fantástica que ha hecho Miguel. Bueno, al final la ley general tributaria pues, a todos nos afecta, son temas más específicos, pero que también yo creo que tienen una capacidad de afectar a muchas empresas directa o indirectamente pues muy clara. Y por otro lado, lo que sí que tienes es una inmediatez, porque tanto el impuesto sobre determinados medios digitales, perdón, determinados servicios digitales, como las nuevas reglas aplicables al comercio electrónico, pues a partir del 1 de julio está en vigor las reglas del IVA y a partir del 1 de julio se tiene que empezar a ingresar el impuesto digital. Es decir, que frente al proyecto de ley de fraude, que ya no es esperable que haya ninguna modificación, como bien ha apuntado Miguel, pero que nos esperará 2 o 3 meses para que entre en vigor, esto ya es de inmediata novedad. No quiero tampoco extenderme demasiado en mi presentación, pero sí que quería pues, bueno, describiros estas novedades. Por un lado, el impuesto sobre determinados servicios digitales, que si me permitís una reflexión, sí que estamos viendo un alejamiento, digamos, de los principios generales que habíamos aprendido en el ámbito tributario, de unos impuestos globales y generales que sirven para obtener dinero para las arcas públicas, ¿no? Y que toda la tributación descansaba en sociedades y en IVA esencialmente, ¿no? Pues estamos viendo el impuesto sobre transacciones financieras, el impuesto digital, los impuestos sobre envases de plásticos, y estamos viendo cada vez más figuras parciales y concretas como formas de completar esa tributación o de necesidad de actualización del impuesto sobre sociedades o incluso del IVA en algunos casos. No quiero tampoco extenderme mucho en el marco internacional al que obedece el impuesto sobre servicios digitales, pero sí recordar someramente que se intentó desde un ámbito internacional llegar a un acuerdo con consenso, bien en la Unión Europea a través de una directiva o bien en la OCDE a través de sus trabajos, de resolver los que denominan problemas de la fiscalidad digital. En esencia, que para obtener beneficios en una determinada jurisdicción ya no es necesario que haya un EP bajo la configuración tradicional de la fiscalidad internacional en esa jurisdicción, ¿no? Y eso ligado pues a la baja tributación de las grandes empresas internacionales. Ante esa ausencia de acuerdo internacional, que parece que puede que se retome, ahora en junio, julio, la OCDE ya retomó sus trabajos y el cambio de postura del gobierno norteamericano parece que va a haber un acuerdo en lo que, como todos conocéis, los llamados Pilar 1, que sería el que afectaría a la tributación digital, o el Pilar 2, que afectaría a la tributación mínima en el impuesto sobre sociedades, y parece que ahora todo apunta a que habrá ese acuerdo. Pero lo que sí nos encontramos es con una realidad que es ineludible, y es que tenemos una ley publicada en el BOE que entró en vigor el 16 de enero y que, como veis en las flechas que hay abajo en mi presentación, pues a partir del 1 de julio y hasta el 31 de julio habrá empresas que tienen que presentar su declaración, y que independientemente de que en esas mismas fechas se llegue o no a un acuerdo internacional, pues ese impuesto es exigible y es aplicable. Otra cosa es que conforme a ese acuerdo, a lo mejor en 1 o 2 años o un determinado plazo, pues se derogue o se transforme, ¿no? ¿Quiénes están sometidos a este impuesto? Por un lado, solo grandes empresas, aquella que tiene más de 750 millones de euros a nivel global y a nivel de grupo, es decir, a nivel internacional, y que tienen ingresos superiores a 3 millones de euros en derivados en España y derivados de servicios digitales. Es decir, por un lado, grandes empresas y por otro lado, que tienen alguna actividad digital pues, sustantiva. El tipo de grama es el 3% y los servicios pues, son los que indico: publicidad en línea, intermediación online y transmisión de datos. Podría parecer que solo va a afectar a empresas digitales, pero la realidad no es esta. Afecta a muchas más empresas de las que podríamos denominar solo digitales, solo las
denominadas gafas Google, Amazon o Facebook, porque la definición de cada uno de los servicios sometidos al impuesto pues es bastante amplia, y luego la transformación digital de las entidades hace que cada vez hagan actividades pues, que se parecen o que comparten rasgos con esas empresas digitales a las que me refería. Servicio de publicidad en línea, pues es la inclusión en una interfaz digital, que es cualquier programa, por supuesto, y esencialmente una web o una aplicación móvil de publicidad dirigida a terceros. Aquí hay dos elementos que son importantes. Un lado es este concepto de publicidad dirigida. Solamente está sometido al impuesto cuando la publicidad se basa en los datos que se obtienen de datos que se obtienen de los usuarios. Datos basados en esos usuarios, y que en definitiva nos lleva a que la publicidad sea personalizada. Lo que sucede es que esta capacidad de esto se ha visto como una reducción del ámbito de la publicidad, del supuesto de publicidad, pero lo que ha establecido la ley es que se considera toda publicidad dirigida, salvo prueba en contrario, es decir, la administración traslada, se quita de en medio, se evita el problema y se lo traslada al contribuyente, cosa que no es nuevo, cosa que no es el primer impuesto en el que lo vemos. El segundo elemento que también es peculiar en porque al final es un impuesto, pero realmente es un impuesto que engloba tres impuestos pequeñitos. El impuesto de publicidad sobre publicidad online recae en el dueño de la interfaz digital, pero sucede que con la publicidad digital la operativa se ha complicado muchísimo, los agentes que operan son múltiples y muchas veces que el dueño de la interfaz digital, el medio de comunicación, por poner un ejemplo más sencillo para todos, no inserta la publicidad, sino que cede esa actividad a un tercero, que puede ser pues, un Google o una entidad de estas digitales, y en ese caso sería este sujeto el sujeto pasivo del impuesto. ¿Qué provoca? Y que en eso estamos ayudando a numerosos clientes, que va a ser difícil o es difícil analizar quién recae en última instancia el impuesto. ¿Cuándo se considera que el impuesto se exige en España? Toda la filosofía del impuesto sobre determinados servicios digitales recae en el que se crea un valor en España cuando los usuarios están en España. Entonces, en el caso de la publicidad, se considera que el gravamen se puede exigir en España cuando los usuarios que visualizan esa publicidad están en España, independientemente de que estés accediendo a un medio español o a un medio internacional que no tenga empresa en España. Eso sí, tendrá que obtener al menos esos 3 millones de euros de ingresos digitales en España, pero tienen ese efecto pues muy expansivo. ¿Y cuándo se considera que se visualiza en España? Cuando el dispositivo está en España. Puede que la publicidad esté muy enfocada a empresas digitales, pero cada vez nos hemos encontrado con empresas que tienen una página web muy potente porque tienen muchos usuarios y donde no solo anuncian sus servicios, sino los de terceros. En este caso, tendrían que analizar si pueden estar incurriendo en este supuesto de publicidad online. El supuesto que tiene más efecto expansivo y que hemos visto en las empresas a las que estamos ayudando, a las que se le aplica el impuesto, es la de intermediación online. Este supuesto está pensando, se desglosa a su vez en dos modelos, uno en el que se facilita la entrega de bienes o prestaciones de servicios subyacentes, es decir, un marketplace, está pensando en un Amazon, o un supuesto en el que simplemente se utiliza una interfaz digital para permitir a usuarios compartir conocimiento, conocerse, compartir fotos, y aquí estaríamos pensando pues quizás en un LinkedIn o un tipo de estas entidades. En el caso de intermediación online, con entrega de bienes subyacentes, esa comisión en la intermediación es la que estaría sometido al impuesto. En el caso de esta operativa del tipo LinkedIn, pues sería el pago por la cuota premium, digamos, que esté, porque los ingresos que obtengan por publicidad estarán sometidos en el supuesto anterior, en el caso de la publicidad online. ¿Qué sucede? Que no hay una clara definición de qué es una intermediación online.
y la diferenciación entre cuando un contribuyente vende sus propios servicios o bienes a través de su página web y cuando está en un supuesto de intermediación es algo que todavía no se ha aclarado por la Administración y nos estamos encontrando con empresas desde pues, hoteleras, de transporte, de compañías aéreas, que en su página web en determinados casos pueden caer en el servicio de intermediación online o grandes empresas proveedoras de servicios de electricidad o de gas y demás. Es decir, que este supuesto de intermediación online sí que tiene un efecto expansivo muy peligroso porque puede hacer que muchas empresas caigan en el impuesto. ¿Cuándo se exige el impuesto? ¿Cuándo se considera que se ha obtenido el ingreso en España? Cuando la operación subyacente se produce en España, en el supuesto de intermediación con venta de bienes y servicios, y si es simplemente el otro supuesto que no hay intermediación, pues cuando el usuario ha abierto la cuenta desde un dispositivo que estaba en España. Y el último supuesto es el servicio de transmisión de datos. Este servicio probablemente sí que es el que sea más digital en esencia, aunque también hemos encontrado con empresas que, por supuesto, salvando todas las cautelas de la normativa de protección de datos, si al final tienen unos datos que valen, que tienen un valor en el mercado y que la normativa les permite transmitirlo, pues obtienen unos ingresos por ellos, es decir, pues lo que es el día a día de una actividad económica. Pues cuando esa transmisión de datos derivados de navegación en interfaces digitales se transmiten con contraprestación, aparece el impuesto. Tiene que haber contraprestación, si no hay contraprestación, no. No dice que tenga que ser una compraventa, puede ser una permuta, puede ser cualquier tipo de contraprestación. Y por otro lado, tiene que ser datos derivados de navegación en interfaces digitales. No vale que sean datos, pues cuando se has dado de alta, has ido a una tienda y has rellenado un documento para que le mande pues, la tarjeta de afiliación o cualquier cosa. Se considera que se produce en España cuando los datos se han obtenido por navegación en España. Esto nos lleva a determinar de cuándo se considera que un dispositivo está en España. En lo que establece la norma es que hay que atender a la dirección IP, a la dirección específica que establece cada dispositivo que se conecta por Internet. Aunque sí que se establecen que puede haber otros medios de prueba admisibles en derecho y otros instrumentos de geolocalización. El borrador de reglamento, todavía el reglamento no ha sido aprobado, se espera que probablemente la semana que viene o la siguiente se apruebe y también se espera que haya una resolución interpretativa por parte de tributos. No se recoge en qué medida estos otros medios de prueba admitidos en derecho serán válidos o cómo se pueden utilizar, porque la obtención de esta dirección de IP, si estamos comprobando por nuestros clientes que es muy costosa, muy compleja y en muchos casos es incluso imposible de obtener, con lo que sí que tenemos que intentar buscar zonas de confort, digamos, con estos otros medios emitidos en derecho y si estamos esperando pues a la resolución, porque en el reglamento solo se recogen estos otros instrumentos de geolocalización que son también muy técnicos. Base imponible, pues base imponible es el importe de los ingresos, excluido el IVA, y en definitiva pues será el importe de la contraprestación por la publicidad, por la transmisión de datos o la comisión por la intermediación. Sí que se establece una regla especial en el caso de que unas determinadas operaciones pues afecten a usuarios que están dentro y fuera del territorio de aplicación del impuesto, es decir, por ejemplo, una campaña de publicidad global en la que solo haya pues no sé, 2 millones de usuarios en España frente a 20 millones de usuarios de anuncios globales. Entonces se establecen una serie de reglas proporcionales que os indico ahí y que, bueno, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, pues ya no podéis acudir, comprobarlas más tarde. Supuestos de una sujeción no están sujetas a la venta de bienes o servicios subyacentes, es decir, lo que está sometido al impuesto es la intermediación, pero no la venta que hay del bien o del servicio. Y tampoco la venta de bienes o servicios cuando el proveedor no actúa como intermediario. Eso lo comentaba antes, esa línea gris o no clara de cuando en determinados casos es muy claro que estamos ante un supuesto de intermediación o ante un supuesto de venta minorista que se utiliza una interfaz digital. Pero hay situaciones
grises y que hay que analizar pues cómo se responden las reclamaciones, cómo se hace la entrega, qué pasa si hay con los pagos, es decir, no es una diferenciación clara y que va a provocar pues bastante conflictividad, yo creo. El suministro de contenidos digitales y la prestación de servicios de comunicación o de pago están exentos, los servicios financieros están exentos siempre que se presten con entidades financieras reguladas o las transmisiones de datos. Y un elemento es muy importante, que están excluidos del impuesto los servicios digitales que se presentan entre empresas del grupo siempre que esa participación sea del 100%. Esto es una diferencia tanto con la propuesta de directiva que no vio la luz como con la normativa que hay en Italia o que hay en Francia, y que hace que muchas empresas caigan en el impuesto por esto, porque volviendo a una empresa de turismo o una empresa de transporte, cuando comercialice a través de la web corporativa pues transportes o estancias en hoteles o en compañías aéreas que no pertenezcan 100% a la matriz, pues estarían incurriendo en el impuesto y eso no solo le obligaría a pagar el impuesto, sino es lo que le puede determinar que supere o no supere los 3 millones de euros que determina que sea sujeto pasivo o no. Se establecen una serie de obligaciones formales con carácter general, yo creo que son bastante equivalentes a cualquier impuesto. Lo más específico es que hay que establecer esos sistemas, mecanismos de cómo se acreditan que los usuarios están en España y conservar los justificantes. Como decía, el impuesto digital pues, surge como consecuencia a la falta de consenso internacional y estamos viendo, pues esto simplemente para que tengáis una imagen de ese parajuste que produce que no haya una solución global, que hace que numerosos países hayan adoptado soluciones individuales que además no son iguales, que presentan diferencias entre ellas, y para empresas pues, con proyección multinacional pues es un auténtico quebradero de cabezas. Segundo elemento que quería comentar dentro de este ámbito pues, digital y de comercio electrónico pues, son las nuevas reglas de IVA que entran en vigor pues también ahora mismo, de manera inmediata ya en julio. Como probablemente conocéis, se estableció un primer proceso de una primera experiencia de ventanilla única para los servicios electrónicos y de telecomunicaciones en las operaciones hacia consumidores finales, es decir, en las B2C. Esa experiencia fue positiva, permitió acercar la regla de tributación del IVA al país del consumo y no al país del prestador, y eso ha llevado a que a partir del 2021 pues haya extendido estas reglas de tributación en destino, en el país del consumo, tanto a todos los tipos de servicios como a las ventas, al comercio electrónico y a las interfaces digitales. ¿Qué se persigue con ello? Se persigue aumentar los ingresos tributarios y reducir el fraude, teniendo en cuenta que sobre todo en las importaciones y en la utilización de interfaces digitales había pues, huecos en la normativa, garantizar la imparcialidad en las decisiones de compra, puesto que al establecer unas reglas uniformes no te tiene que afectar el distinto tipo de gravamen del IVA para optar por un proveedor u otro, pues se aplicará el IVA del lugar de residencia del consumidor, y reducir las cargas administrativas y costes de gestión, como luego veremos. ¿Cómo se lleva esto a cabo? Pues en primer lugar, señalar que, por un lado, en el ámbito normativo se aprobaron son modificaciones a través de directivas correspondientes. Estaba en tramitación un proyecto de ley que, como, bueno, pues por distintas circunstancias, su tramitación estaba siendo demasiado lenta, pues se ha aprobado un Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 7 de este año, donde se recogen las modificaciones normativas. Falta todavía para el paquete normativo, y aquí se comparten muchas cosas con el impuesto digital, es decir, nos encontramos ahora ante una realidad inmediata y sin todo la fotografía normativa que necesitamos para tener seguridad y para dar seguridad a nuestros clientes. Falta el reglamento que modifica el IVA, faltan las órdenes ministeriales que aprueban en los nuevos modelos, sobre todo es un modelo que es el 035 para darte de alta en las ventanillas únicas, o el modelo 369 a través del que se ingresa el IVA. También se recogen modificaciones en los modelos del 036, el 037, el 303, pero para adaptar a estas modificaciones.
Como decía, se establecen nuevas definiciones, estas ya se recogen en el Real Decreto Ley 7 del 21. Se establecen las ventas intracomunitarias de bienes, que son aquellas en las que el transporte por cuenta del vendedor, directa o indirecta, se inicia en un país y finaliza en otro, que es donde se destina al consumidor final. No se aplica, se aplica solo para las, igual que en supuestos anteriores, en las B2C, es decir, cuando el adquiriente no es un consumidor, no es un empresario a efectos del IVA, y no se aplica en el caso que sean bienes que necesiten instalación o montaje o que sean medio de transporte. En el caso de ventas a distancia de bienes importados es similar al anterior, solamente que el transporte por cuenta del vendedor se inicia en un tercer país, no se inicia en un país comunitario y también tiene que ser destinado a un consumidor y tampoco se aplica, igual que en el caso anterior, cuando necesitan instalación o montaje o cuando son medios de transporte. Se establece, y luego lo explicaremos con un poco más de detenimiento, reglas específicas cuando las entregas se realizan a través de una interfaz digital. Se considera ahora que las interfaces digitales, y aquí enlazamos con el impuesto digital, y que también aludía a la interfaz digital, los grandes marketplaces y los grandes operadores comerciales están jugando un papel esencial en efectos del IVA y ahora se les hace tributar como una equivalencia al sujeto pasivo en determinadas operaciones y cuando no suceda esto se les someten a una nueva serie de obligaciones, puesto que hay muchas operaciones que se realizan a través de ellos. Creo que estoy ya excediéndome del tiempo, con lo que intentaré ser un poquito más rápido. Importaciones de bienes de escaso valor. Uno de los grandes huecos en la normativa europea era la exención en las importaciones de hasta 22 euros. Con el aumento del comercio electrónico se detectó por todas las aduanas europeas, no solo por la española, que el número de paquetes que se declaraban con ese importe era totalmente desproporcionado y la capacidad de comprobar ese volumen era imposible, con lo que se elimina esta exención. A cambio, ¿qué se establece? Se establece unos regímenes más simplificados de declaración de ese IVA de importación, bien a través de la ventanilla única de exportación para bienes de valor inferior a 150 euros, o bien se establece un modelo especial para declaración e ingreso del IVA en las importaciones cuando un sujeto pasivo no se acoja a ese impuesto. ¿Qué supone estas nuevas reglas de localización? Supone que si no existieran las ventanillas únicas, cada empresa tendría que registrarse en cada uno de los países donde entrega bienes o presta servicios a consumidores de ese segundo país. Es decir, tendría que registrarse o al menos tendría que presentar declaración en cada uno de los restantes Estados miembros de la Unión Europea, lo cual haría imposible este sistema porque el coste sería imposible. Un tema que hay que tener en cuenta también es que estas reglas se establecen con carácter obligatorio cuando se superan los 10.000 euros de entregas o de prestaciones de servicios intracomunitarias, pero en el conjunto de la Unión Europea, no en un único país. Es decir, si en el conjunto de la Unión Europea se superan los 10.000 euros, se han superado el año pasado o se superan en este año, se pasa a tributar por las reglas de tributación en destino y o bien habría que presentar la declaración en cada uno de los países donde se hagan las entregas, o bien habrían que optar por cada uno de los régimen de ventanilla única. Hay que señalar que se ha pasado de la mini ventanilla única a la ventanilla única. Lo que es claro es que no es mini, pero lo que no tengo yo tampoco tan claro es que sea única, porque hay tres ventanillas, ¿no? Hay uno que es el genérico, que es el régimen de la Unión, que se establece para las prestaciones de servicio intracomunitarias destinadas a operaciones B2C, para los establecidos, pero solo para los establecidos en la Unión Europea. Para las ventas intracomunitarias a distancia de bienes, tanto para los establecidos como no establecidos en la Unión Europea, y para las entregas a consumidores finales por las interfaces electrónicas. Digamos, es el régimen de ventanilla global o más genérico. Luego se establece un régimen exterior de la Unión, que este es, es lo que queda del régimen de ventanilla anterior, solamente para las prestaciones de servicio destinadas al consumidor final por no establecidos en la Unión Europea, es decir, aquellos que no están fuera. Y luego un régimen de importación, como decía, para simplificar las importaciones, para la venta a distancia de bienes importadas,
de menos de 150 euros, y tanto para los establecidos como no establecidos en la Unión Europea, incluso para las interfaces electrónicas, aunque aquí se establece la necesidad en determinados casos de nombrar un representante en líneas generales. ¿Qué sucede? ¿Por qué decimos que es una simplificación del régimen de ventanilla única? Porque estas serían las obligaciones a las que se encontraría cada operador, cada empresa que haga ventas intercomunitarias, si se registra o no se registra ante la ventanilla única. Si se registra la ventanilla única, solo tiene que registrarse ante España, solo tiene que presentar una declaración, solo tiene que conocerse la normativa en España y solo tiene que utilizar la normativa de facturación española. En el caso contrario, pues se abre todo el tipo de abanicos de incidencias, lo que es un auténtico quebradero de cabeza. Y como decía, hay que tener en cuenta que esta obligación surge nada más que se supera los 10.000 millones de euros. Un tema que se me había quedado en la presentación anterior, como veis aquí abajo os pongo un link de la agencia tributaria y hay un pequeño banner donde se recoge toda la información y todas las, igual que se hizo en el SI, y por eso me gusta ponerlo aquí, bueno, todas las preguntas frecuentes, casos, normativas, que yo creo que es una fuente de información no muy completa, es decir, pero bueno, que puede permitir un primer análisis de la problemática. Como decía, bueno, pues nos encontramos con nuevas reglas de tributación con gran complejidad, salvo que se opte por la ventanilla única. Interfaces digitales es un nuevo operador en el que participa en un porcentaje cada vez creciente de las operaciones comerciales y que yo creo que la normativa no podía dejar de lado, y entonces hay que contemplarla y darle un tratamiento dentro de la normativa tributaria. ¿Qué sucede? Se les establece un régimen peculiar que es como sujetos pasivos considerados o equivalente. No son sujetos pasivos, pero se consideran como sujetos pasivos en dos supuestos: cuando realizan ventas a distancia de bienes importados y en las entregas de bienes intercomunitarias por proveedores no están establecidos. Es decir, solo en esos dos supuestos, no en los restantes. Son, en definitiva, los marketplace que actúan en nombre y por cuenta del tercero, que es este concepto de facilitar. Es un concepto en el que el reglamento de ejecución de la Unión Europea pues lo va a intentar concretar, pero que bueno, que yo creo que va también a dar lugar a indefiniciones y puede dar lugar a inseguridades. Obligaciones, pues tienen que presentar la declaración por el nuevo régimen de ventanilla única, el régimen de la Unión en el caso de las entregas intercomunitarias o el régimen de importación en el caso de las importaciones. Se establecen nuevos registros, y estos registros que se tienen que mantener durante 10 años no solo afectan a las ventas a distancia de bienes importados y cuando el proveedor no está establecido, sino a todos los interfaces digitales. Hay que tener en cuenta que además esta obligación se incluyó a propuesta de los representantes españoles en la Unión Europea. Es decir, que si nuestras empresas, aunque no hagamos comercio internacional dentro de la Unión Europea, utilizamos una interfaz digital, se nos va a exigir unos nuevos registros que debemos mantener durante el plazo de 10 años, lo cual es también muy relevante. ¿Cómo opera esta tributación, esta ficción que se establece para el marketplace? Se establece una exención en las adquisiciones por parte del marketplace, es decir, está exenta la importación y se produce una entrega se produce el devengo entre el marketplace y la entrega al consumidor final. Por ir finalizando y por también dejar un margen a preguntas, en definitiva nos encontramos ante nuevas obligaciones de IVA que, aunque estén, iba a decir publicitadas, pero no es el término que quería decir, bueno, vengan envueltas en el marchamo de simplificación y de facilitar el comercio electrónico, suponen mayor complejidad, sobre todo si no conseguimos detectar las implicaciones que nos afectan en todas las operaciones de comercio electrónico, sobre todo porque tal como estamos en la votación del comercio electrónico,
la necesidad que han tenido todas las empresas, sobre todo durante la pandemia, de potenciar sus canales de venta electrónica, la posibilidad de que cualquier empresa, y sobre todo en el marco empresarial valenciano, donde la PYME tiene un potencial importantísimo, la posibilidad de que superen esos 10.000 euros en el ámbito europeo es muy elevada. Hay que señalar que se aplican estas reglas siempre que no esté registrada o no tenga un EP en otro Estado europeo. Si estuviera en un EP en un Estado europeo, podría por el régimen general. Y un elemento último, y ya dejo paso a las preguntas, es que en el caso de las devoluciones, es decir, la deducción del IVA o el derecho de deducción del IVA, no se integran dentro de la mini ventanilla única, sino que habría que acudir al régimen general de deducción, bien en la declaración general en el país en el que esté registrado, o bien las reglas del 119 bis, 117 bis, cuando no esté establecido, es decir, las reglas para sujetos no establecidos. Y por mi parte, reiterar mi agradecimiento a la posibilidad de estar con vosotros, aunque sea virtualmente, y bueno, estoy abierto a cualquier pregunta, y supongo que también, Miguel. Muchas gracias. Hay varias preguntas. Voy empezando con ellas, si os parece. Perfecto, Isabel. Sí, sí, claro. Vale. Mira, nos dicen, ¿qué debemos tener en cuenta en el caso de que se facture directamente al cliente final, pero la venta se haya llevado a cabo a través de un marketplace? Digo, no es fácil porque me falta, hay un tema que es la facilitación, ¿no? Entonces, si se vende directamente, aunque se haya utilizado el marketplace, es decir, es un tema que necesita su análisis. Pero yo creo que aquí estamos en un supuesto donde estamos en venta a distancia. Es decir, volviendo solo un momento para atrás, el marketplace está obligado o se considera sujeto pasivo cuando es una adquisición, cuando es una importación, una entrega intracomunitaria de importaciones o una entrega de bienes de sujetos no establecidos. Aquí, como es un sujeto establecido, pues es un sujeto pasivo español, y sin factura directamente esa entrega está haciendo, y entonces tendremos que analizar si estamos superando los 10.000 euros. Este es uno de los supuestos donde yo creo que incluiría el estar dentro de las nuevas reglas, porque hasta ahora pues estaríamos, si no superamos los 35.000 euros del límite actual, estaríamos aplicando el IVA español, y ahora tendríamos que aplicar el IVA de destino, el IVA francés o el IVA belga o estonio, por ponerlo más complicado, ¿no? Tenemos más preguntas de IVA. Si estamos dados de alta para pagar IVA en otros países, Francia, Alemania, por ejemplo, y optamos por el régimen de ventanilla única, ¿tendremos que comunicar esta circunstancia a las haciendas de dichos países para que nos den de baja? Yo creo que el proceso sería justo el inverso. De nuevo, aquí con la salvedad que como todos nos dedicamos a esto, el dar un consejo fiscal a bote pronto es una cosa que a todos nos da miedo, ¿no? Pero digamos, lo que establece la normativa lo establece al contrario, que si estás registrado o si tienes un EP, estas entregas no se seguirían haciendo por el régimen, esa declaración se sería haciendo por el régimen general. Si podemos, porque no tenemos un EP y no tenemos obligación de estar registrado, que es otro tema que también hay que analizar, nos podríamos dar de baja y podríamos estar en el régimen de ventanilla única. Es decir, el proceso que hay que hacer de análisis es si podemos desregistrarnos, que habría que verlo o no, en función de la operación que hacemos, que puede ser relevante porque es un coste que nos podemos ahorrar, y si eso lo podemos hacer, pasar a declarar por la mini ventanilla única, que sería más sencillo y seguramente más económico. Nos comenta Amparo, que ha sido la persona que ha hecho la pregunta de antes, de facturar directamente al cliente final, pero la venta se llevó a cabo a través de un marketplace. Nos puntualiza Amparo, ¿y si se vende al marketplace y es él quien vende al cliente final? Aquí es distinto, aquí se ha producido una venta al marketplace. Si el marketplace si el marketplace es español, es decir, si el marketplace está identificado en España, sería una entrega española.
si el marketplace no está en España, pues ya no sería una entrega española. Pero bueno, pero como no sería consumidor final, iría con las reglas generales de entrega intercomunitaria y adquisición intercomunitaria. Es decir, aquí ya no estaría el que pudiera estar haciendo la venta del comercio electrónico, sería el marketplace. Es decir, pasando, incluso volviendo un poco también al supuesto del impuesto digital, y poniendo ejemplos que quizás sean lo más sencillo. Cuando nosotros compramos a través de Amazon, nos encontramos con dos modalidades. Una que Amazon nos vende, donde no es intermediación, y entonces es una venta directa entre Amazon y nosotros, y otra que es en el supuesto de intermediación, donde es el marketplace y Amazon simplemente nos pone en contacto pues con una empresa alemana que vende pues cualquier cosa extraña, ¿no? En este caso sí que estaría sometido al impuesto digital y sería una venta de comercio electrónico de las que estaría susceptible de ser acogida al régimen de ventanilla única. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues vamos a dar por finalizado el webinar, interesantísimo. Muchísimas gracias. Ah, mira, sí, una más. ¿El modelo 035 para solicitar la inclusión en el régimen de ventanilla única? No está todavía. Vale. Se sometió el trámite de información pública a los distintos modelos. Ahora es más difícil encontrarlo porque una vez que salen de la información pública ya lo quitan de la web. Es de esperar que lo publiquen rápidamente, porque no podían publicarlo porque no había ley, ya la ley está, y yo creo que también será en cuestión no sé si el Consejo de Ministros del próximo martes o del siguiente, o sería al menos lo deseable. Porque tenéis que tener en cuenta que aunque se solicite, se tiene que validar por la Administración, es decir, es un tema que necesita su tiempo. Nos preguntan aquí si se puede causar alta únicamente en el régimen de ventanilla única en julio o en cualquier plazo. En cualquier plazo. Pero bueno, hay que esperar a la publicación del modelo, pero inicialmente estaba previsto en cualquier plazo. Bueno, pues muchísimas gracias, como decíamos, a los dos ponentes, tanto a Miguel como a Rufino, muchísimas gracias y damos por finalizado el webinar. Antes de que se conecten, por favor, rellenen la encuesta de valoración que tienen en el chat a la derecha de la plataforma de su ordenador. Y bueno, pues emplazarles a un próximo webinar porque estos temas son apasionantes y cuando abres el melón salen más temas fiscales y más puntualizaciones de sumo interés para las empresas y más cuando está cambiando pues el tema del IVA intracomunitario, que es de mucho interés para todas las pymes valencianas que exportan con plataformas de e-commerce. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, Isabel. Gracias a todos los asistentes. Gracias. Hasta luego, un abrazo. Muchas gracias a todos.